Bienvenidos a nuestro canal Era Unix. En este video tips vamos a configurar nuestra UEFI BIOS para instalar nuestro sistema FreeBSD de varias maneras. UEFI BIOS ofrece ventajas con respecto a las antiguas BIOS, pero la manera en que inicia un sistema operativo es distinta. Las principales ventajas de iniciar el arranque en modo UEFI son las siguientes. El inicio es más rápido, evita limitaciones de direccionamiento de la ROM, admite instalar sistemas en particiones superiores a 2 TB. Se pueden etiquetar el inicio en los sistemas operativos. Gestiona de manera más eficiente el sistema y la energía. Es más sólido en gestión de fallos. Usa controladores UEFI. Mi recomendación es usar el modo UEFI BIOS siempre que nuestro sistema operativo lo soporte. Algunas versiones antiguas de sistemas operativos tipo Unix probablemente solo tengan soporte para tablas MBR. Si nuestra placa integra la antigua BIOS, podemos instalar el sistema operativo con las tablas de particiones MBR o GPT. La antigua BIOS almacena el contenido del primer sector de una unidad de almacenamiento en la memoria RAM y comienza a ejecutar el código que contiene. Este primer sector tiene un tamaño de 512 bytes. La tabla MBR indica qué partición es la que debe arrancar el sistema operativo a través de un bit que representa a esa partición como activa. La estructura de una tabla de particiones GPT sigue usando MBR por cuestiones de compatibilidad, llamado Protect Type MBR o MBR protegido, pero ahora cambia el antiguo modo de direccionamiento CHS por LBA, que significa direccionamiento de bloques lógicos. Incluye una cabecera primaria donde se guardan datos de las particiones entre otras cosas, y los siguientes son entradas de cada partición que almacena su información. Observamos que al final del disco guarda una copia tanto de la cabecera primaria como de las entradas de las particiones, aportando una gran ventaja ante errores en estos bloques. Debido a esta compatibilidad podemos instalar nuestro sistema Unix usando tablas MBR o GPT desde la antigua BIOS. Si nuestra placa incorpora UEFI BIOS y si ésta lo permite, podemos iniciar nuestro equipo en dos modos, modo antigua BIOS o modo UEFI. Es importante saber que si configuramos la UEFI BIOS para un modo de inicio y procedemos a instalar nuestro sistema operativo, el posterior cambio de modo de inicio evitaría arrancar el sistema operativo que hemos instalado. Esto puede crear conflictos si tenemos distintos sistemas operativos instalados con distintos modos de inicio. A menudo he leído conflictos al tener un inicio dual entre Windows y otros sistemas. Muchas UEFI BIOS vienen configuradas para instalar solamente sistemas Windows. El arranque en modo UEFI es distinto. UEFI necesita una partición llamada EFS, donde residen sus drivers que carga al encender nuestro equipo, además de módulos que puede ejecutar directamente, incluso los cargadores de arranque para los sistemas operativos instalados. Esta partición tiene un formato de archivo FAT32, por eso vemos una bonita interfaz al acceder a la UEFI BIOS o incluso el manejo de ratón o acceso directo a la red. Veamos cómo podemos configurar nuestra UEFI BIOS con los distintos modos de inicio. Lo primero es averiguar cómo accedo a la configuración de mi UEFI BIOS. En mi caso es con la tecla F2. Al encender nuestro equipo nos aparece el fabricante del firmware y en ese momento es cuando debemos de pulsar la tecla de acceso a la UEFI BIOS, a veces de manera insistente hasta conseguirlo. Una vez dentro debemos buscar en las distintas opciones la configuración del tipo de sistema operativo. Cada fabricante tiene opciones que pueden variar de nombre o de lugar. En mi caso lo que estamos buscando es la pestaña BIOS Feature o características de la BIOS. Si vemos las opciones en esta pestaña, abajo indica OS Type o tipo de sistema operativo. Accedo con las teclas de cursor y pulso Enter. Vemos que podemos elegir entre otros sistema operativo o Windows 8. Si elegimos Windows 8, la UEFI BIOS no permitirá arrancar sistemas operativos distintos a Windows 8. La siguiente configuración es Boot Mode Selection o elegir modo de arranque. Esta opción configura el modo de inicio para aquellos controladores de dispositivos que están integrados en la placa base. Aquí es donde debemos elegir si queremos iniciar en modo UEFI o en modo antigua BIOS, ya que generalmente tendremos nuestro disco duro conectado a la controladora interna de nuestra placa base. Si pulsamos Enter vemos las distintas opciones. UEFI y Legacy o modo antigua BIOS indica que primero inicia en modo UEFI y si no encuentra ningún dispositivo que inicie en este modo, entonces inicia en modo antigua BIOS.
La segunda opción es Legacy Only o inicio en solo antigua BIOS y descarta dispositivos que inicien en modo UEFI. Y la última opción es UEFI Only o modo de inicio de solo UEFI que omite dispositivos que inicien en modo antigua BIOS. Otra configuración interesante es Storage Boot Option Control, que quiere decir opciones de control de los dispositivos de arranque. Esta opción configura el modo de inicio para controladores de dispositivos de almacenamiento externos a la placa base, por ejemplo una controladora PCI SATA o RAID o una controladora de puertos USB, etcétera, etcétera. En este caso podemos decidir qué modo de inicio queremos para nuestros dispositivos conectados a estos controladores. Como vemos, podemos desactivar el arranque por estos controladores o configurar el modo de inicio. Y la última configuración es Other PCI Device ROM Priority o prioridades para otros dispositivos PCI. Perdón por mi pronunciación en inglés. Esta opción está destinada a configurar el modo de inicio para aquellos controladores de dispositivos externos a la placa base que no sea un controlador LAN de almacenamiento o un controlador gráfico, y también podemos configurar el modo de inicio. Hay otra opción que no me aparece en mi configuración y que hace tiempo creó mucho debate. Esta opción es Secure Boot o arranque seguro. Se trata de una capa de seguridad que viene instalada en el firmware UEFI BIOS y que impide ejecutar aplicaciones o sistemas operativos no firmados o certificados cuando encendemos nuestro PC, con el pretexto de evitar cargar malware o aplicaciones que no sean de fiar, afectando a instalaciones de otros sistemas operativos. Este método impide instalar sistemas operativos distintos a Windows. Espero que su UEFI tenga la opción de deshabilitar el Secure Boot, porque creo que a día de hoy FreeBSD no tiene soporte para Secure Boot habilitado. Si su UEFI BIOS no tiene esta opción, como es mi caso, es probable que no esté habilitada por defecto y podamos instalar cualquier sistema operativo. Y con esto damos por concluido este vídeo. Espero que si les ha gustado este tips le deis a me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con todas aquellas personas que puedan interesarles. Sin más, desde el canal EraUnix os esperamos en el próximo video tips.